Dios tiene propósito en ello. God has a purpose in it. Por ejemplo, el número 10. For example, the number 10. La Biblia nos habla de 10 vírgenes, The Bible speaks about 10 virgins, 10 leprosos, 10 lepers, 10 dracmas. 10 drachmas, Y nos habla del diezmo. and it speaks about the tithe. La Biblia no nos dice que el 12% tú le tengas que dar a Dios, The Bible doesn't say that we're supposed to be at 12%, sino el 10%. but 10%. Porque el número 10 significa perfección. Because the number 10 means perfection. ¿Usted sabía que hace muchos años atrás los años tenían 10 meses? Did you know that a long time ago, the years had 10 months? Hay 2 meses en el año que son, les llaman los meses de la envidia y la arrogancia. There are 2 months during the year that they call them the months of envidia, arrogance, and jealousy. Había 10 meses, There were 10 months. porque es el número perfecto. It's the perfect number. Pero Julio fue en honor de Julio César, uno de los emperadores. But July was named after Julius Caesar, one of the emperors. Él mandó hacer su mes, julio, He said to make con his su own nombre, with his own name, y le puso 31 días. and he put 31 days to it. Después el hijastro de él Then his stepson, dijo, ¿por qué nomás mi padrastro puede hacer eso? why can my stepdad do that? Y mandó a hacer agosto, And he went to make August en el mes de por Augusto César. for Augustus Caesar. Porque hay solo 2 meses en el año que son seguidos, There are only 2 months, one after another, que tienen 31 días cada uno, that have 31 days each, que es julio y agosto. which is July and August. Antes nuestros abuelos, pastor, contaban con esto, ¿no? ¿Sí? Our grandparents used to count with this before. ¿Quién se acuerda de eso? Yo no, soy muy joven, no. Pero no sé cómo contaban. Y ellos sabían qué mes traía 31 días And they knew which month had 31 days y cuáles traían 30. and which had 30. Y cuál en febrero era año bisiesto y cuál tenía 28 o 29 And días. they knew when February had 28 or 29 days. Increíble. It was incredible. Pero el número perfecto es el But 10. the perfect number is 10. Por eso nos pide el diezmo. That's why he asks for the tithe. Porque cuando nosotros diezmamos al Señor el Because 10%, when we tithe 10% to the Lord, no es algo físico, es algo espiritual. it's not something physical, it's spiritual. Hay veces que no entendemos que el diezmo es algo tan espiritual There are times that we don't understand that the tithe is so por el spiritual significado del 10, because of the significance of the number 10, el decimal. the decimal. Por eso nos hablan, una década son 10 años. That's why they say that a decade is 10 years. Por eso cuando en la música se habla de géneros o se habla de diferentes estilos, That's why when you speak about genres in the music or different styles, dice la música de los 60s you say the music of the 60s. y no se brinca al 65, And you don't go to 65, sino dice la música de los 70s, but you say the music of the 70s, la música de los 80, the music of the 80s, la música de los 90, 90s. todo va en 10, Everything goes in porque 10 es algo, los números son espirituales. because numbers are spiritual. Fíjese que a Dios le gustan tanto los números You know that God loves numbers so much que hay un libro en la Biblia que se llama Números. that there's a book in the Bible that's called Numbers. Los números son tan importantes. Numbers are so important. Por eso Ezequiel marca, dice, capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1, That's why Ezekiel 1:1 dice, en tal día, says, in such a day, de tal mes, of such a month, de tal año. of such year. Hay un día, There's one un day, mes, un año que marca nuestra in vida. a year that marks our lives. Cuando nacemos nos dan un día, un mes y un año. We get a day, a month, and a year. Cuando nacemos en Jesús tenemos un día, un mes, un año. When we are reborn in Jesus, we have a day, Si a usted month, se and a year. olvida del cumpleaños de su esposa, If you forget your wife's se va a birthday, meter en un gran you're problema. going to be in great problems. Por eso hay un día, un mes, un año. That's why there is a Ahora, day, a month, and a year. No creemos en la numerología, Now, we do not believe in numerology, pero los números son but importantes. numbers are important. ¿Ok? Entonces, el número 11 significa activación de sueños. So number 11 means activation of dreams. Porque José fue el hijo número 11 de Jacob Because Joseph was the 11th son of Jacob. y tuvo que ver con sueños, And he had to donde se give out activaron dreams, sus sueños. when his dreams became true. Primero fue un soñador First he was a dreamer, y cuando tuvo problemas, and when he had que problems, estaba en la cárcel, being in jail, se convirtió en un revelador de sueños. he became into a O revealer. sea que si nosotros estamos pasando por una situación ahorita, So if we're going through a situation right now, ¿qué quiere decir? Que vamos a escalar más what arriba, that means that we're going to go up que higher vamos and de gloria en gloria, higher, from glory to glory, de poder en poder, power to power, de triunfo en triunfo, porque somos como la luz de la so we're aurora like the light of the dawn, que va en aumento hasta que el día es perfecto. until it's perfect. Toca a tu vecino y le están hablando de mí. Tell your neighbor they're speaking about you.
Ahora, Now, vamos a hablar, el 12 nos habla de perfección, the number 12 speaks about perfection, autoridad. authority. El 13 nos habla sobre la libertad de las mujeres. Number 13 speaks about the freedom of women. Porque Jacob tuvo 12 hijos varones Because Jacob had 12 male children que fueron los de las tribus, who were the ones who formed the tribes. pero tuvo una hija que era la número 13. But he had a daughter, the number 13, Se llamaba Dina. Dinah. Pero Jacob nunca le habló de las promesas a Dina, But Jacob never spoke to Dinah about the promises. por eso fue violada y asesinada. That's why she was raped and murdered. Y Dios comienza a elevar a las mujeres And en God el begins 13, to elevate women porque se le aparece en la tumba a través de ángeles a las 3 mujeres que iban a ponerle los ungüentos a Jesús. because he appears at the tomb to the 3 women that were going to put on. Había una mujer que tenía problemas, la habían botado de la casa con su hijo. There was a woman who had problems. She had been kicked out of the house with his No había son. child support, no había food stamp, There was no child support or food stamps, y ella no hizo nada. and she did not do anything. Ella fue víctima de las She was a circunstancias. victim of the circumstances. Sara la corrió, Sarah kicked her out, pero mandó al esposo. but sent the husband. Hay veces que la mujer comienza un pleito, Sometimes the woman starts a fight, pero no quiere terminarlo. but she doesn't want to end it. Sí, porque ella comenzó el problema, Just Sara. because she began the problem, Sarah did. Sara comenzó el problema. Sarah began the problem, Y le dijo a Agar, and she told Hagar, préstame tu vientre. "Let me borrow your womb." Ricky Martin y Michael Jackson aprendieron de eso, Ricky Martin and Michael Jackson learned from that, de pedir un vientre prestado. to ask for a borrowed womb. Entonces, préstame tu vientre porque el hijo que tú tengas va a ser mío. Let me borrow your womb because the son that you're going to have is going to be mine. Y le dijo al esposo, And she told the husband, Abraham, Abraham, te vas a acostar con mi sirvienta. you're going to sleep with my servant. Ella planeó todo. She planned everything. Y después que ella no pensó que solamente la sirvienta se iba a embarazar, And she didn't think that only the servant was going to be pregnant, pero se embarazó ella también. but she also became pregnant. Entonces ya comienza la discriminación, And so discrimination comes along, porque entonces dice, y nació el hijo de la esclava because then she said the son of the slave was born, y el hijo de la promesa. and then the son of the promise. Los dos eran hijos de Abraham. Both of them were sons of Abraham. ¿Quién nos ha enseñado a hacer discriminación? Who has taught us discrimination? Que este sí sirve y este no. That this is yes and this one no. Pero así le pusieron a Ismael. But that's how Ishmael was. Cuando un día Ismael le pegaba a Isaac, When one day Ishmael was hitting Isaac, a la mamá no ya no le gustó. the mother did not like that anymore. Es como Sarah. cuando tenemos los hijos tuyos, los hijos míos y los hijos de nosotros. It's like when we have your children, my children, and the children of our children. Qué problemón, ¿verdad? Big problem. Y llega la niña con el papá y le dice, es que When the little girl comes to the dad and tu says, esposo no me quiere. your husband doesn't love me. No está diciendo mi papá porque no es su papá. I'm not saying my dad because it's not her dad. No, si te quiere mi hija. No, he loves me. No es mi papá He is not my dad. y no me quiere. He doesn't love me. ¿Cómo se siente la mamá? How does the mother feel? ¿Qué hago? What do I do? Mi hija sí te quiere. Yes, he loves you. Mi amor, entiende a la niña. Please, honey, understand. No es que su papá la abandonó. Don't you see that her dad abandoned her? Sí, pero tú a mi hijo tampoco lo quieres. Yeah, but you don't love my son either. Esos son nuestros problemas de hoy día, ¿verdad? Those are today's problems. Igualitos a aquellos. Kind of the same as those problems back then. Así que cuando Sara se dio cuenta que el niño le pegó a su hijo, When Sarah realized that Ishmael hit her son, dijo, me los corres de la casa, she said, "Get them out of here now. los sacas del campamento. Take them out of the camp." Y se fue Agar al desierto. And Hagar went to the desert. Dice que el niño, It says that la lengua se le pegaba en el paladar. the child, his tongue was so dry it would stick Y to lo his puso mouth. en una sombra de una piedra. And he put him under a shade. Dice que tiró una piedra y se fue a verlo morir. And she threw a stone and she just stood away to see him die. Así es como dice la Biblia, That's tiró how de the una Bible says. piedra. Y Agar miraba a su hijo morirse de sed. And Hagar was watching her son from a distance dying El of thirst, hijo de la esclava. the son of the slave. Pero sabe que Dios no discrimina. But you know that God does not discriminate. Sabe que Dios ya murió por todo el mundo. God already died for A ver, toca a tu everybody. vecino y dile, Dios ya murió por ti.
God already died for you. Jesucristo murió por ti Jesus Christ ya, already died for you. para perdonarte tus pecados Forgiving your y sins. para llevarte al cielo. Take you to heaven. Ya murió por ti. He already died for you. Y me han preguntado, entonces, ¿por qué predicamos? And then so they asked me, why do we preach this? Cristo ya murió por todos nosotros, ¿por qué seguimos predicando? Why do we keep preaching if Christ already died for all of us? Porque no todos saben que ya murió por nosotros. Because not everyone knows that He already died for them. Por eso seguimos predicando. So we keep preaching. Quieras tú o no quieras, Whether you like it or not, ya murió por tus pecados. He already died for your sins. Dile a tu vecino, quieras o no quieras, ya murió por ti. So the person beside you, whether you want it or not, He already died for you. Imagínense irse al infierno sabiendo que había un espacio para ti en el cielo. Can you imagine going to hell knowing that there was space for you in heaven? ¿Aló? ¿Para qué? Ya tenemos, diga, tú tienes un lugar en el cielo. You have a place in heaven. Acéptalo, Accept it. recíbelo, Receive it. agárralo, Grab hold of it. mételo a tu corazón. Put it in your heart. Yo tengo una nieta panameña I have a Panamanian granddaughter. y ella me dice, te amo, abuelito, me pone un corazón She puts a así. little heart right there like this. She says, I love you. Tiene 5 años She's 5 years old. y me lo avienta, me dice, And she throws it at me. agarro porque está pesado. And she says, get it, Chuzo, está bien it's pesado heavy. esto. It's really heavy. Y me lo avienta así And she throws it this way to me. y yo lo agarro así. And I grab a hold of it. Ah, me lo comí todo, le digo. And I tell her, I ate it all. Dice, mi corazón está en tu corazón. And she says, my heart is in your heart. Sí es tan sencillo como un niño. If it's as simple Así as es what a también child, Dios what a con child nosotros. thinks. That's how God is with Él us. ya too. te envió su He corazonzote already sent His great heart to you. y es para ti. And it's for you. Amén. Amen? Sí. No te vayas al infierno teniendo un lugar en el cielo. Don't go to hell having a place in heaven. Ahora, avanzamos al mensaje. Now, let's advance to the message. Cuando está esta mujer en el desierto, When this woman is in the desert, Dios envía un ángel God sends an angel y le habla a Agar y le dice, and speaks to Hagar and says, tu descendencia también heredará naciones. your descendants will also inherit nations. Abrió un pozo, He opened agarró agua y se la well. dio a ella y al niño. grabbed water and gave it to her and the Levanta child. tu mano, diga, Él va a mandar Raise your hand and say, ángeles acerca de mí. Acerca de water En close cualquier to me. necesidad. En cualquier necesidad Any que need that I go through. A ver, levanta tu mano y diga, gloria a Dios. Say, Lord God, Cualquier necesidad que usted esté pasando, that you're going through, Él ha enviado ángeles He has sent angels para que estén con be nosotros. with us. Muchos dicen, es que los árabes no son de Dios. Many say, the who? Los árabes no son de Dios. Arabs are not of God. También murió por los árabes. He also died for the Arabs. Y también han aceptado a Jesús. They have also given their lives to Jesus. Porque ahí está el hijo de... Muchos le llamaron hijo de la esclava. Because there's a son there. Many call him a son of a slave. Es una forma discriminatoria. It's a discrimination. Pero Dios mandó un ángel también para But God sent an angel for him also. Escúchame, tal vez nadie te ha respetado, te ha querido. Maybe no one has respected Tal you. vez has recibido tantas discriminaciones en Maybe tu vida. you received so many discriminations during your Pero life. Dios ha mandado ángeles para ti también. But God has also sent angels for you. No te sientas ya herido. Do not feel hurt Ya no anymore. vivas más con ese dolor. Don't live with that pain anymore. Let it go, como dice. Suéltelo. Yo lo aprendí de mi nieta. Hablando de Frozen, ¿no? De let it go. Ya esta me la sé yo. Let it go, don't hurt you anymore. ¿verdad? Ahora, 14 es un año de marcar generaciones. Number 14 is a year of marking generations. 14 generaciones de Abraham a David. 14 generations from Abraham to David. 14 generaciones de David a Zorobabel. 14 generations from David to Zerubbabel. De Zorobabel, 14 generaciones a Jesús. From Zerubbabel, 14 years to Jesus. A ver, diga, año 2014 es año de marcar generaciones. Mis generaciones My generation son benditas. are Son blessed. Dale fuerte el aplauso al Señor. Por eso la Biblia dice The Bible que says Jacob that Jacob trabajó 14 años worked for solamente, 14 years.
Es tiempo de comenzar por lo tuyo. It's time to begin for what is Escúchame, yours. has ayudado a los sueños a alguien más. You have helped build someone else's dreams. Has ayudado a mucha gente. You have helped many people. Es tiempo de cumplir tus sueños It's time to fulfill también. your dreams also. ¿Aló? Jacob trabajó 14 años para su suegro y después dijo, ¿hasta cuándo voy a trabajar por lo mío? Jacob worked for 14 years for his father-in-law. Then he said, when am I going to work for my own stuff? Por eso la Biblia también nos dice, That's what the Bible also tells us. vente para acá, sí, para que no nos asociamos. Por eso la Biblia dice también That's what the Bible also says. que Pablo, cuando se encontraba en el problema más grande de su vida, That Paul, when he found himself in the greatest problems, tenía 14 días sin comer, he had 14 days without eating, sin tomar agua, without drinking any water, sin ver la luz del cielo, without seeing the light of the day, ni las estrellas de los or the cielos. stars in heaven. 14 días 14 days en el huracán más grande in the greatest hurricane, y que ha durado más tiempo. and that's lasted the longest. El libro de los Hechos nos habla de The ello. book of Acts speaks to us about this, Euroclidón nos da el nombre. and he gives us the name. Entonces, 14 días. So 14 days, Y en el 14 días se le apareció el ángel del Señor. and on the 14th day, the angel of the Lord appeared to him. Yo no sé qué le dio de comer, I don't know what he gave him to eat, porque no habían comido. because they hadn't eaten anything. Yo no sé, ¿cuántos han ayunado? How many of you have fasted before? Ay, Dios mío. A mí no me gusta. I don't like Le it. soy muy sincero. I'm going to be very honest. Es muy bueno, It's very good, pero a mí no me but gusta. I don't like it. Porque comienzo, yo no sé cuando el doctor te prohíbe algo, When the doctor prohibits something, es como que más se te antoja. it's like you want it the most. Te dice, no puede comer cerdo. He says, you can't eat pork. Y luego te invitan a la fiesta donde hacen un lechón. And then they invite you to a party where they have a big roasted pork. Te dice, no puede comer tortillas o harina. You can't eat any flour. Y luego llega la tortillas. suegra haciéndote tortillas de And then the harina. mother-in-law comes over making tortillas of, flour tortillas. Por eso es que el diablo fue el inventor de la dieta. That's why the devil was the one who invented diets. Porque todo lo que nos gusta nos lo prohíben. Because everything that we love, the doctor says no. Pero qué bueno es cuidarse. But it's good to take care of yourself. Yo tengo 2 años de no comer nada de carnes. I have 2 years of eating no meat. Y me dijo, ¿está a dieta? Me dijo una persona, ¿está a dieta? You're on a diet? Dije, no. And I said no. Simplemente quiero estar en los 15 años de mi nieta. I simply want to be in my granddaughter's 15th Y no quiero que me birthday. cuelgue el huehuecho como dicen los guatemaltecos. I don't want to croak. Ni que juegue mi nieta con... I don't want everything just hanging. Entonces estoy haciendo ejercicio So I'm just Me estoy cuidando. exercising. I'm taking care of myself. porque quiero, ella tiene 5 años, me faltan 10 años más. She's 5 years old. I got Quiero 10 estar more en sus years. 15 So I can be in her y 50th ella birthday. sabe. And she knows Me it. dice, abuelito, Y she says, "Grandpa." me dice, tú tienes mucho pelo. You have a lot of hair. Y digo, gloria a Dios. Me dice, chuzo, abuelito, And she says, wow, Grandpa, tú eres guapo. you are so good looking. Y le digo, ay, ¿por qué no le hablas con tu abuelita? I said, "Why don't you speak to your grandma? Sí, a ver si la So you convenzo. can convince her." Ahora, el número 14 marca generaciones. Now the 14th year marks generations. Este es un año de marcar This is a generaciones. year of marking Diga, generations. este es nuestro año. Say, this is our time. Por eso 14:14 de Génesis nos habla. That's why 14:14 in Genesis speaks to us. Y nos habla de 3 o 4 cosas. It speaks to us about 3 or 4 things. Nos habla en primer lugar It speaks to us about first, que cuando oyó Abraham que su sobrino lo habían secuestrado, that when Abram heard that his nephew had been kidnapped, ya existían los caballeros templarios, los zetas y la familia michoacana. I don't think it was any of the Mexican mafia. Ya está. De ahí lo sacaron. I guess they took him out of there. You know? Es como los colombianos que, tú sabes, secuestraban y vacunaban a la gente. It was like the Colombians that would De ahí lo kidnap sacaron. people and they would vaccinate people. Entonces, ¿por qué? Dice que cuando se dio cuenta Because de it que says su when he sobrino realized había sido secuestrado, that his nephew had been kidnapped, fue a su casa he went to his house y comenzó a capacitar a sus criados, and began to equip his servants, o sus servidores, or o sus pastores. his pastors. No eran guerreros, They were not warriors. eran pastores de oveja. They were shepherds. Entonces,
¿Por qué eran pastores de ovejas? Because they were shepherds. Dice que Lot, su sobrino, It says that Lot y Abraham eran pastores de ovejas. and Abram were shepherds. Y ellos no se pelearon. And they did not fight. Los que se pelearon fueron sus pastores. Those who fought were their shepherds. ¿Sabe que en la iglesia el pastor no se pelea? You know that in a church the pastor does not fight? Porque Dios lo unge al pastor con una unción especial Because God anoints the pastor with a special de cobertura. of a covering. El pastor casi nunca causa problemas a lo que muchos creen. A pastor very seldom causes problems, contrary to what Porque we es believe. uno para todos. Because he's one for everyone. Y son todos para And uno. then all of them for him. ¿Quiénes son los montoneros? Por eso, los que se pelearon fueron los pastores. So that's why the ones who fought against each other were ¿Sabe que en la shepherds. iglesia los que se pelean son los líderes y las ovejas? You know that those who get into fights in the church are the leaders and the sheep. Ahí es donde tenemos problemas. That's where we have Y problems. el pastor tiene que, ay, hermano, espérese por Just aquí. go here. Oh, let me Y take no, it. mejor ya no se siente acá. Entonces, si se sienta la hermana allá, el hermano The se sister sienta sits acá. over there, the brother sits over here, so they won't fight. Aquí no, en It Dallas, doesn't Texas. happen over here. It only happens in Dallas. Pero es cierto. But it's true. Nosotros los pastores vamos y comenzamos a tratar y a poner paz en las casas. We pastors go and try to put peace in the households. Miren, nosotros tenemos en nuestra iglesia 14 nacionalidades We have in our church 14 nationalities y un extraterrestre. and an extraterrestrial. Se llama Marciano Cruz. His name is Marciano Cruz. Marciano means alien. But it's also a Digo, name. hasta en nuestra iglesia tenemos hasta un marciano In tenemos. our church we have an alien, we have an extraterrestrial. Pero tenemos esto, los colombianos quieren imponer su cultura colombiana. Colombians want to go ahead and impose their Los salvadoreños, the los Salvadorians, guatemaltecos, the Guatemalans. los mexicanos, The nos Mexicans. quedamos callados. No, pero es un conflicto. But it's a Hasta great conflict. que no entendamos que es una sola bandera. Until we don't understand that Es it's la just bandera de one Dios. flag, the flag of God. Usted sabe que hicieron un estudio en toda la nación de Estados Unidos, You know, they made a study in the entire Puerto nation, Rico y Alaska, in Puerto Rico and Alaska also, sobre la Cámara de Comercio. about the Chamber of Commerce. Cómo agarrar todas las culturas How to get a hold of all the y cultures hacerlas trabajar juntas. and make them work together. Hispanas, estoy hablando de hispanos. I'm thinking about Hispanic cultures. Entonces abrió la Cámara de Comercio So the Chamber of colombiana, Commerce, la Cámara de Comercio panameña, la Cámara de Comercio colombiana, no querían juntarse. so all these chambers of commerce from different nationalities did not want to get Y together. trataron de unirlas a And they todas. tried to unite them all. They didn't want to. Y nunca descubrieron el factor por qué nunca se pudieron unir. And they never discovered the factor for why they couldn't get together. Cuando me llamaron a una junta a mí, me dijeron, ¿qué usted cree de esto? When they called me to a meeting, they asked me, what do Yo you los think llevé a about las iglesias hispanas. it? I took them to Hispanic Dije, churches. aquí tenemos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, I colombianos. said, we have all kinds of Y nationalities estamos here. con una sola bandera. And we're with one single flag. Cuando aprendamos que el Redentor que murió por When we nosotros learned that the Redeemer who died for us nos quitó nuestra propia bandera took our own flag y nos puso la de Él. and put his En el mundo espiritual, in the spiritual realm. digan, en el mundo In espiritual, the spiritual realm. en el mundo físico seguimos siendo colombianos, panameños. In the physical Cubano. world, we are still Cubans, Salvadorians, Puerto A Ricans. mí me gusta mucho ir a Cuba, Koreans. me suben en la estima esos cubanos a mí. Porque cuando llego allá me dicen, mira qué cosa más grande llegó aquí. They come to Cuba and they say, look what a great thing came. This is kind of like, Me hacen and I feel sentir great. alto. They make me feel tall, great, big. Diga, año 14. Say, Es un año de marcar generaciones. It's a year of marking La primera generations. cosa, ¿cómo se marcan generaciones? You're going to learn how to mark Diga, generations. oyendo. Say, listening. La fe viene por el oír Faith comes by hearing y el oír la palabra de and Dios. hearing the word of God. Pero también la fe But faith also es importante tener compasión. to have compassion. Dice que cuando Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel, It says that when God heard the cry of the sons of les Israel, mandó un libertador. He sent them a liberator. Usted es un libertador You are a en liberator su familia,
of your family. Usted es un You libertador are a liberator en su comunidad. in your community. Usted es un You are libertador a liberator en su barrio. in your neighborhood. Usted lo están capacitando aquí You are being equipped here para escuchar el dolor de alguien más. to listen to the pain of others. Cuando nosotros ayudamos a alguien más, When we help someone else, eso me lo enseñó un padre espiritual I mío. was taught this by a spiritual father. Me dijo, cuando tú te ocupas de alguien más, When you take care of someone else, Dios se ocupará de ti. God will take care of you. Amen. El problema nuestro es que estamos llenos de egoísmo. Is that we're full of selfishness. Cuando no teníamos nada, le decíamos, Señor, una vez, un carro. When we don't have anything, we'll say, God, give me a van, Para traer gente a la iglesia. car so that I can bring people to church. Y Dios nos dio 1, 2, 3 carros. And God gave us 1, 2, 3 cars. Y decíamos, Pastor, nomás puedo venir el domingo. And we say, Pastor, I can only come on Sundays. Porque I put too much mileage in my car. That. Le estoy poniendo muchas millas al carro. Too much mileage in my vehicle, in my car. The gasoline is too expensive. La gasolina está muy cara. Es que se me ensucia el The carro. car's gonna get dirty on me. Aló. ¿Sabe que hace 6 meses enterré a la esposa del hijo mío? 6 months ago, I buried my son's wife. 30 años de edad. 30 years. Un cáncer terrible. La consumió. Terrible cancer consumed her. Pero esa niña nos enseñó a nosotros la eternidad. But that young woman taught us eternity. Yo recuerdo que le había regalado, como estaba tan enfermo, una mini iPad I remember that I gave her a mini iPad. She was para que pudiera escribir y hacer that she cosas. could write and do things. Y antes de morir él le dijo a su hija, este es para ti, mi hija. And before dying, she told her daughter, "This is for you." A la mamá le regaló el anillo de matrimonio de ella. Dijo, mami, quiero que lo conserves para que te recuerdes de mí. And she gave her mom her wedding ring. She said, "I want you to keep this." Tenía unas cadenas de oro. A su hermana llegó y le regaló a su hermana. She had some gold chains and gave them to her sister. Y yo observaba, pastor, And I was observing this. ¿por qué está dando todo? Why is she giving everything away? Y ella como que me leyó el pensamiento. And I think she read my mind. Me dijo, a donde yo voy no me puedo llevar nada de esto. And she said, "Where I'm going, I can't take any of this. Que alguien más lo disfrute. Let someone else enjoy it." Le dije, ¿cómo que? Pero mija, Dios te va. Me dice, su grito, ya me voy. She said, "I'm leaving. Ya me voy. I'm leaving." Era como que había tanta eternidad en There su was so vida much eternity in her life que me asustó. that she scared me. Porque, como cuando un día me preguntó un venezolano, One day a Venezuelan asked me, ¿usted conoce la historia de Aristóteles Onassis? "Do you know the story of Aristotle and Onassis?" Sí, uno de los hombres más ricos antes de Bill Gates y después He was one of the mexicano, paisano, wealthiest men before Bill Gates. Slim. Y le dije, sí, Aristóteles era un hombre muy multimillonario. Yeah, he was a very multimillionaire. Me dice, ¿cómo cuánto dinero le dejó a su esposa cuando se murió? I wonder how much money he left with his wife. Le dije, se lo dejó todo, no se puede llevar nada. And I said, he left all of it. He couldn't take any of it. Cuando nosotros entendemos la eternidad, When we understand eternity, se va el egoísmo, selfishness leaves. se va ese egoísmo de no dar, de no ayudar. Of not wanting to give goes away. Por eso tienes que escuchar. That's why you have to listen. Hay veces que tú no escuchas ni a tu propio esposo There are times that you don't even listen to your own husband o esposa. or wife. Espérese, I was getting to it. no se me adelante. El viernes estuve en otro funeral Friday, I was at another funeral donde mi sobrino de 22 años murió en un accidente el domingo pasado. where my 22-year-old nephew died in an accident. Y les recordaba And I was de reminded una anécdota de mi mamá. about an anecdote from my mother. Cuando murió mi mamá, When my mother died, pues todos comenzaron a hablar, everyone started speaking. porque en el funeral todos hablan bien de ti, ¿verdad? Because everyone speaks good about you at your funeral. ¿Pero sabes por qué todos hablan bien de ti en tu funeral? You know why everyone speaks good about you at your funeral? Porque ya no los escuchas. Because you can't hear them anymore. Y como yo fui el último como el más pequeño, el último, que me dejaron al último, Because how can I be the smallest? They let me for last.
lo importante de hablar al último es que ya no le toca a nadie más. The important thing about being the last to speak is that there's no one else coming up Ya after you. escuchaste a los primeros. You already listened to all of Oiga, them. hablaron bien de mi mamá. You spoke great about Mi me. hermano, mi hermana, mi sobrino, los nietos, las nietas. Everybody spoke great. Y yo dije, And I went mi up there- mamá fue la mujer más difícil. And I went up there and I said, my mom was the most difficult Mi person. mamá tenía un carácter She had a personality that was strong, fuerte. very strong personality. Era la persona más difícil para tratar con ella. She was the most difficult person to treat with or deal with, Pero era mi madre. but she was my mother. Mis hermanos, mis familiares My brothers and my family me han members, preguntado, they've asked me, ¿y dónde están las flores? Que no vemos la corona tuya de mi mamá. we don't see your crown, flower crown there. Esa corona la trajo el sobrino. That crown brought Aquella corona the la nephew. traje yo, una grandota, dijo mi This other hermano. one, I brought it. La otra que está allá, mi hermana, la The other one traje. over there, my sister. ¿Y la brought it. tuya? Where's yours? Dije, yo le prometí a mi madre que I cuando promised ella my mom muriera, that when she would pass away, no le iba a comprar ni una flor. I wasn't going to buy her a single flower. Y me dijo mi hermano, ¿todavía estás herido por lo malo que fue contigo mi mamá? My brother said, you still hurt because of what she did to you? Le dije, no, And I said, no, porque yo se la regalé cuando estaba viva. because I gave it to her when she was Cuando las alive, solía, when she could be able cuando to las see them, veía. when she could see them. Por eso, como dijo el gran combo de Puerto Rico, That's why, as the great combo from Puerto Rico said, dijo, lo que me vayas a dar, well, you're going to give it to me. dámelo en vida. Give it to me while I'm Que me alive. lo dé, que me lo dé, que me lo dé en vida. ¿Es cierto? Sí, tú dices, pastor, lo amo. So then, Pastor, I love Ya you. cuando está en una tumba, no sea tan hipócrita. No me digo que me más y nunca ayuda a la iglesia a dar los diezmos, que no son para mí, a la iglesia para que la Don't obra think that you continúe. love me until you start getting active in the church. Que sabías cantar pero nunca quisiste cantar. So that you knew how to sing, but you never wanted to sing. Que sabías enseñar pero And you nunca knew how to quisiste teach, and you enseñar. never wanted to teach. Que te tenían que dar cuerda, amenazarte a tu esposa para venir para la iglesia. Amenazar. Hay esposas que amenazan al esposo. There are wives that threaten their husbands. Si no vas a la iglesia, If you don't go to church esta noche no va a bajar la gloria de Dios. tonight, the glory of God is going to come down. Y el hombre dice, ay no, sí, dale. Dice que cuando escuchó So it says that when he que su heard sobrino that his nephew estaba secuestrado, was kidnapped, hizo algo. he did something. Ahora, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente? Now, why do bad things happen to good people? Porque a veces no entendemos lo que es la bendición de la cobertura. Because sometimes we do not understand what is the blessing Yo les of decía en el something. funeral, qué rico es tener una iglesia. Qué sabroso es ir a una iglesia. It's good to go to a church. Porque ahí con mi hermano, en el funeral de su hijo, fue un testigo de Jehová, I was right there with my nephew's funeral. He was a Jehovah's Witness. un líder que habló, There was a leader that un spoke. diácono católico, A Catholic deacon spoke. alguien que no sabe ni si era cristiano o no. Also. Someone that they didn't know what he was either. So all these people spoke. Y yo, evangélico. And then myself. Pero había una revolución ahí. But there was a great revolution there. El sacerdote habló del puro muerto. The priest spoke just about the dead. El otro, el de los testigos se hablaba que pues ya está durmiendo y hasta que despierte. And the Jehovah's Witness would say, well, he's sleeping, but Y el otro no sabía, nadie sabía ni qué era. and the other guy didn't know what he was speaking Comenzó a about. hablar de su niñez y de que no Started sé speaking qué. about his childhood and I don't know what else. Y yo, qué bueno ser el último. And I was glad I was the last one. ¿Qué hablo? Y Dios me habló y me dijo, Dios, me dijo, yo soy un Dios de vivos, no de muertos. And God told me, I am a God of the living and not of the dead. Porque por eso la Biblia dice That's what the Bible says, que Jesús that Jesus le habla a la gente y le dice, speaks to people and says, especialmente uno que dijo, Señor, one came and said, Lord, yo quiero ir contigo, pero tengo a mi papá muerto. I want to go with you, but my father just died. I got to Déjalo pray. entierro y luego regreso. And then I'll be back. ¿Y qué le contestó Jesús? And what did Jesus say? Le dijo, deja que qué. Let him go up. Todos entierran a sus muertos. Ese se llama un hebreísmo. That's called a Hebraic saying. Porque Because los muertos the no dead- entierran a los muertos. Do not bury the dead. Los vivos entierran a los muertos. The living bury the dead. Entonces, ¿por qué está diciendo deja que los muertos entierran a los So muertos? why does he say let the dead bury the dead?
aprecia las cosas cuando la gente viva. Appreciate things when people are Cuando alive. alguien ya se murió, tú le puedes dar una cachetada a un muerto y no te va a hacer When nada. somebody died, you can slap a dead person around and they will not do anything to you. Lo puedes escupir, no You te can va a hacer spit on them, nada. they can't do anything to you. Ni en la noche se te va a aparecer. And don't worry, they're not going to come out at night and try to grab your feet. No hace nada. Ya no se puede hacer nada, Nothing can be done any ni longer, bueno neither good ni malo. nor bad. ¿Sabes cuándo se hace bueno o malo? You know when something good or bad is done? Es You're decirle, alive. es decirle a tu mamá, te amo, mamá, eres lo It's to tell your mother, I love you, you're the best. Tal vez estás media enojada por tantas cosas que han pasado, Maybe she's kind of angry for so many things that have occurred, pero te amo. but I love you. Es decirle a tu esposa. It's to tell your wife. Una vez yo entré a nuestra iglesia, entré en un caballo montado I went into our church on a horse one day, y un mariachi atrás, and a mariachi behind me, cantando, y aún sigo enamorado de ti. singing Mi that song, linda I'm still in love esposa. with you, my beautiful Que Dios wife. te guarde para mí eternamente. A separarme solo de ti, solo la gringa, no, solo la muerte. Y hay una parte de la canción que dice, ya nuestro pelo negro en blanco se tornó. And I Mi said, esposa me my hair is dice, white now. no digas eso porque van a descubrir que me pinto el pelo. I said, don't say that because they're going to Y en la congregación se levantó un my hombre. hair. And then in the congregation, a man stood up Me dijo, anatema, and he said, Anathema, hereje. you're a heresy. ¿Cómo usted se atreve a meter un caballo al templo del How Señor? dare you put a horse in God's temple? Le dije, he subido bestias de 2 pies a mi púlpito. I have brought beasts, two-foot beasts to the pulpit. Hombres golpeadores de esposas, Men that beat their wives, abusadores de sus hijos. abusers who abuse their children. ¿Qué culpa tiene el caballo? Don't blame the Le horse. digo, no culpe al caballo. Don't blame the horse, I told him. Mire, si usted se tiene que subir en un marrano, en un chivo para salvar su matrimonio, hágalo. ¡Hágalo! To save your marriage. Tírese de un paracaídas. Go skydiving, whatever you need to do to save your marriage. Sorprenda a su esposa. Surprise your wife, No a la vecina. not the neighbor's wife. ¿Aló? Hello? ¿Sabe que yo por 25 años pastoreé mi iglesia? You know that I pastored my church for 25 years. Y esos 25 años yo tenía un amante. In those 25 years, I had a lover. Y le tuve que decir a mi esposa, And I had to tell my wife, me arrepiento de haber tenido por 25 años esa amante. and I told her I repent of having that lover for 25 years. Y mi esposa se quedó así como usted And también. my wife was wide open, just like you were. ¿Cómo se llama la amante? What's her name? What's the name of that lover? Le dije, Familia Betel Internacional. And Familia Betel Mi Internacional. The iglesia church. era mi amante. The church was my lover. Mi iglesia pedía sillas nuevas The church would ask for new chairs. y yo se las compraba. And I would buy them. Mi esposa me decía, sillas para el comedor. My wife was asking for a new dining room. Vamos a un carrusel, ahí compramos algo. Don't worry about it. Mi amante de la iglesia me decía, vamos a poner un sonido buenísimo. My lover church would ask me for a new sound system. Y yo le decía, vamos a hacer actividad. And I said, let's Vamos a hacer una cooperación. we're going to cooperate to Mi do this. esposa me decía, cómprame una televisión plasma. And my wife would ask me for a flat screen TV. Yo le decía, no, ¿para qué, hombre? And I would say, wow, what for? Todavía aguanta la que tenemos. No, that's still good. A ver, voltea con su vecino, dígale. Turn to your neighbor. Hay veces que nosotros también tenemos un amante. Sometimes we have a lover. Es el carro, It's our car. son los rines del carro, Or the son las car llantas del carro, or the tires son of las the car. cañas de pescar Or they're the que fishing te rods costaron tan caras that were so expensive. y que las usas solamente una vez al año. No, you only use them once a year. Disfruta tu familia, Share your family. escucha Love your family. la necesidad de tu esposa, de Listen to tus the needs of your hijos, wife and your abrázalos, porque este año Because this year es un año is a year de marcar nuestras generaciones. Generations. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora, la segunda cosa, The second thing, primero es escuchar. first is to listen. La segunda, busca. The second thing is to seek. Dentro de tu casa Within your house, está el milagro. the Toca a tu vecino, diga, dentro de tu casa Tell your neighbor, está el milagro. is ¿Sabe within qué? your house. Para hacerles la historia,
Todo el capítulo 14 The entire chapter 14 of nos Genesis habla de 9 reyes. speaks about 9 kings. 4 4 eran muy mafiosos were very evil. y estos 4 eran comandados por uno que se llamaba Kedorlaomer. They were commanded by one. Este era el mafioso más And grande. he was the greatest evil one. Y estos 4 These 4 acechaban a los 5 would come against the 5 y les quitaban las ovejas, las vacas, and would take their sheep, their el oro, cattle, la plata, the gold, and the las silver, mujeres, the todo. women. They would steal everything. Cuando se peleó los pastores de Lot con los pastores de Abraham, When the shepherds of Lot fought against the shepherds of Abraham, Lot se movió cerca de Sodoma Lot moved close to Sodom y cerca de Gomorra. and close to Gomorrah. Estos 4 reyes These 4 kings vacunaban al rey de Gomorra, de Sodoma, de Gomorra y a los otros 3. would be, messing around so much with these other 5 Y kings. cuando se fue Lot cerca de Sodoma y Gomorra, And when Lot went and moved close to Sodom and Gomorrah, le cayó también los que lo vacunaron. he was in trouble with those evil kings. Por eso Also, es importante la cobertura. that's why covering is important. Es por eso tener una iglesia, tener un pastor es That's why it's good to importante. have a church and a pastor that covers Cuando usted you. tiene la cobertura, When you have this covering over you, el bombardeo no le cae directamente a usted, all these missiles do not come directly to you from the enemy. porque usted tiene un paraguas. Because you have sort of like an umbrella over you. Entonces, la oración del pastor y los líderes So the pastor's prayers and the leader's lo prayers cubren a usted. cover you. Me dijo a mí una persona, A person told me once, ¿para qué tiene una iglesia usted? what do you have a church for? Mire cómo está el barrio. Look at the neighborhood, look at No the necesitamos más otra iglesia aquí en el We barrio. don't need another church here. Mire, robos, crímenes. Look, thieves, crimes. Y yo con una sonrisa le contesté, And with a imagínense si no estuviéramos nosotros. I answered, imagine what would have happened if we were not even around. Aló, Ajá. estuviera peor. It would be even worse. Nosotros somos la influencia, We are the influence, la sal de este mundo. the salt of this Somos world. los que le damos el sabor a este We are the mundo. ones that make Dale fuerte el aplauso al the world. Señor. Estando ahí los secuestran, So Lot is kidnapped. le quitan las vacas, los borregos, They las steal all ovejas, his cattle, all his sheep, la plata, las mujeres, the los silver, his hijos. gold, his children. Entonces Abraham escucha, And so Abraham hears and listens porque todo comienza con escuchar. because everything begins with listening. Mira, uno de los grandes problemas que tienen las mujeres, One of the greatest problems that women mi have, esposo no me escucha. my husband doesn't listen to me. Es que tenemos que entender que somos hechos diferentes. We have to understand that we're made different, we're created different. Espectacular. ¿Verdad? Spectacular. Somos diferentes. We are different. Dicen que las mujeres se parecen a las serpientes. They say that the women are like the serpent. Ay, Y siempre se Jesús. identifican que la mujer es una serpiente. And they always say that the woman is a serpent. No es cierto. It's not true. La mujer no es serpiente, el hombre es serpiente. No, the man is a serpent. De La acuerdo. mujer es murciélago. The woman is a, how do you O say sea, en cuestión de... is a bat. ahorita no es que se parezca, Not no es que actually se looks that parezca. way. La semejanza. El hombre cae por lo que ve. The man falls because of what he sees. ¿Ok? La víbora ve, They see, the snake sees, pero las víboras son sordas. but snakes are deaf. Cabezones. ¿Cuántas veces la mujer le tiene que decir al hombre? Te lo... How many times the wife says to the man, I told you so. Porque nos pueden decir, no, y parece que no They can say it again and caemos. again and again, it doesn't go in. ¿Ha visto un hombre cuando se pierde? Have you seen a man when he gets lost on the road? Y la mujer, ¿estás seguro And the woman's like, are you sure? a dónde vamos? Where we're going? ¿Y qué hace el hombre? What did the man do? Yo sé lo que ella está diciendo, no me I know what I'm doing, don't be telling me what to do. Y la mujer ya sabe que está perdido. It's already lost. Sí. Pero el hombre está esperando lo que más odia. But the man is expecting what he Esa needs the palabra, most. te That lo... word, I told you so. ¿A cuánto nos ha pasado? Confiésese a mí. How many of us have experienced that? Que son bien Muchas cabezones. veces. Ahora, ¿por qué la mujer es murciélago? Now why is the woman a bat? Los murciélagos son ciegos, Bats are blind, pero sí escuchan. but they do Ellos listen. tienen unos radares en sus oídos. They have great radar. Por eso cuando los papás deben educar a sus hijas, That's why the fathers have to educate Desde que their son daughters niñitas. since they're little girls. mi amorcito,
honey, mi vida, sweetheart, usted es lo my máximo. darling, you're the greatest. Cuando van creciendo esas And when niñas, they grow el up, abuelito, el papá, la the figura, grandfather le agarra la silla, la sienta. opens the door for Yo them. le regalo Gets flores the a mi chair. esposa I give flowers to my wife, y le regalo flores a mi and I nieta. give flowers to my granddaughter. Cuando ella crezca When she y grows up, tenga que hacer una she decisión, has to make a decision. no viene cualquier bandolero bandido. No bum is going to ¿Qué come pasó, around. mi hija? No dad. Por eso That is why usted ve que en las you familias see that within the families, bien lindas, muchachas bien educadas, very well-educated, beautiful young girls, muchachas con una familia muy estable, girls with very stable se families, consigue la porquería más they horrible. find the greatest trash in the world to be with. No trabajan, They don't work, no they estudian. don't study, Y uno dice, la mamá y el papá dice, and the mom and the dad say, what happened? ¿qué creamos What did we nosotros? create? What did we? Bueno, no creaste nada con tu palabra. You didn't create anything with your words. Por eso la mamá debe decirle a sus hijos varones, That's why the mom ¡ay, should mi tell her príncipe, qué sons, guapo! my wonderful prince. Me vistiar el hombre a la mujer. Pero la cultura nos enseñó a las mujeres, no, el papá ni el abuelito dice nada a las mujeres. The grandpa and the dad don't say anything to the women. Ese es el engaño más grande del diablo. It's a lie from the enemy. No, yo a mi nieta, mi amorcito, No, I told my usted es granddaughter, lo más lindo, you lo are the más bello. sweetest, most beautiful. Esa thing in the world. manchiana, Sofía Rico, Zarzavilla, Pineda, le pusimos un montón de apellidos. Pero ella sabe que yo la amo. But she knows that I love her. Ella sabe que su abuela, su papá la ama. And she knows that her Y ella, grandmother. nosotros no le enseñamos a ella que es que Jesus se llevó a tu mamá, We don't tell her, oh, Jesus took your mom. ¿no? Ni le decimos, es que tu mamá se fue al cielo. We don't tell her your mom went to heaven. Porque a un niño no se le enseña que Jesús se llevó a su mamá porque van a crecer con odio ante Jesús. We don't want him to grow up with hate No va- towards Jesus. No le puede decir que se fue al cielo porque dice, el cielo es tan malo que me dejó mi mamá abandonada. That heaven is so bad that my Se mom le tiene didn't que know decir, alone. You tu have to mamá tell her, se your va a mom morir, is going to die. su cuerpo ya no aguantó más la enfermedad. Her body couldn't stand the A mí me disease preguntó, anymore. abuelito, ¿por qué la metieron en una caja? She asked me, why did they put her in a box? ¿Por qué la pusieron en el... Vamos a sacarla a mi Let's go take her mamá? out. Let's go take her out of there. Le dije, ya no podemos. And I said, we can't anymore. Le tuvimos que enseñar el arte de la We muerte. have to teach her the art of death. Que este cuerpo That this body, un día se va a acabar. one day is going to be done with. Pero ella dice, ¿le puedo tirar un besito a mi mamá? Can I blow my Le mom claro. a kiss? And Y con una sonrisa dice, mami, te amo. with a great smile, she blew Y a le kiss manda at su me. besito. A ti te dan ganas y a mí me dan ganas de llorar, gritar. You want to just cry and weep, Pero nunca lo hagas delante de ella. but don't do it in front of her. Porque entonces le estás enseñando Because then you're teaching que her nuestro Dios no es poderoso. that our God is not powerful. Es bueno llorar, sí, llore. Don't cry, yeah. you Nosotros have to. lloramos We all cry, y nos reímos. and we also laugh. Pero cada uno de nosotros tenemos que ser entrenados. But each one of us has to be trained. Por eso, cuando es secuestrado, That's why when Abram's nephew is kidnapped, oyó, he heard, he listened. por eso usted tiene que oír. That's why you have to listen. Por eso la mujer se queja tanto que nadie la escucha. That's why, a woman says so much and nobody listens to her. Yo conozco a alguien que te escucha las 24 horas del I día. know someone that will listen to you 24 hours a day. Tu esposo te vas a decepcionar, nunca tendrá el tiempo, Your husband will never have the time ni la paciencia or the patience de escucharte. of listening to you. Cuando mi esposa me comienza, When my wife begins sobbing, todas las mujeres tienen un estilo every woman has a y style una entonación para... and a tone. Cuando ella quiere llamar la atención a mi When she wants to esposa, get my attention, comienza a llorar. she begins to kind of weep. Pero como que no la oyes, pero que sí la oyes. You kind of hear, you kind of don't. You can't not hear. Y cuando tú no le haces caso, And when you don't listen to her, entonces sube los decibeles. so then the decibels, the sound go up more and more, little by little. Y cuando no le haces caso, And when you don't sube los listen to decibeles. her, ¿Qué pasa a mí? you don't care about what happens to you anymore. Le voy a ser muy sincero, mujeres. I'm gonna be very sincere, women. Nosotros no entendemos We do not understand por qué te la pasas llorando todo el tiempo. why you're crying all the time. De verdad, We don't understand it. para que no te frustres, mujer. Don't get frustrated. Fuimos hechos diferentes. We were made different. Miren, nosotros fuimos hechos del barro. We were made from the dirt. Somos polvo, nada We just más. dust. Es todo.
La mujer no fue hecha del polvo. Woman was not made from the dirt, from dust. No sé si fue hecha de un riñón o... Porque en el original dice que nomás le metió la mano en el costado. I don't know if there was a, it says that, you know, it took a Se rib dice out. que fue una costilla. It says that it was a rib. Porque dice, ahora será llamada carne de mi carne y He hueso de mis says, she huesos. shall be flesh of my flesh and bone of my Pero bone. que haya sido salió buena. Pero no, it doesn't matter how it was, but it's not good. Amén. Amén. Un aplauso por las mujeres. Amen. Pero estamos hechos de otra especie muy diferente. But we're made of a different way. Es como, por ejemplo, nosotros no hablamos mucho. For example, we don't talk too much. No vamos con el doctor mucho. No nos We don't go to gusta. the doctor too much. We don't like Andamos con un dolor por acá, otro por We got a acá. pain here and a pain over ¿Qué there. tienen? Nada. What's wrong with you? No, nothing. Vete a revisar. No. Okay, I'm okay. Go check yourself. No, I'm worried. Tomamos la receta de todos los médicos wannabe, los que quieren ser médicos, We take ¿verdad? all of the medicine De from la the abuelita, del tío, del hermano, doctors. del internet. No, Del agua con internet. carbonato, From our grandmother, from the miel con limón, hierba de la víbora, all the homemade remedies. víbora molida, a la cola de alacrán azul. Los remedios de toda nuestra familia. All those home remedies that our family makes. Y hasta el último, ya cuando estamos muy mal, And then to the last one, we are very sick. ahí estamos con el doctor. That's when we go to the doctor. Pero porque esa fue nuestra naturaleza. That's our nature. Pero tenemos, al oír, tenemos que cambiar. But as we listen, we A ver, have toca a tu to vecino, change. dile, al oír tenemos que Tell your cambiar. neighbor, as we listen, we have to change. Tenemos que aprender. A ver, toca a tu vecino, dile, vamos a aprender. Tell the person beside you, O sea, don't "Learn, push me, pero learn. yo, enséñame. Teach me. Teach. Enseña. Fue a su casa. Tu milagro no está fuera, tu milagro está dentro de tu casa. Your miracle is not outside your house, it's within your house. Por eso cuando aquella mujer fue, le dice, mira, mi esposo era temeroso a ti. When that woman went and said my husband Pero aún los was temerosos fearful, se mueren. but even the fearful man died. Y dejó a la mujer con Sears, con Montgomery Ward, con Jesse Penny, con And Visa y this Mastercard, widow with all kinds of debt, endeudada. with all kinds of debt. Hermano, varón, Brother, man, cómprate un buen seguro de vida. buy a good life insurance. Amen. Aló, Amen. déjeme decirle. Let me tell you, ¿Por qué? Why? Porque imagínate, tu esposa va a llorar de tristeza cuando tú te vayas. your wife is going to cry of sadness when you leave, Y sin dinero, and with no money, va a ser doble el dolor. double pain. Pero si tú la dejas con por lo menos a tu esposa con unos 300,000, medio millón de But if dólares, you leave your wife with at least $300,000, ese dolor que ella siente, Amén. cuando reciba el dinero así, she receives the money like this. ¡ay, qué bueno era! Papi, mira, nunca se va a acordar de las cosas malas que hiciste. She's never going to remember the bad She's things. gonna be so happy. Va a ser tan feliz. Dale esa felicidad. Give her that happiness. Yo le tengo $1,000,000 ahí. I have $1 million right there for my wife. Gócese, mija. Enjoy it. Le puse una cláusula. Cásese a la semana. I put a little clause there. I said, get married a week after. No espere mucho porque Cristo viene pronto. Don't wait too long because Christ is coming back soon. Me dice, no, papi, ya muerto No, usted. no. A usted no le importa si me caso o no me caso, ya déjeme a mí. You don't care if I die or not. I mean, if I Bueno, die or not. avanzamos ya. Diga, mi milagro Say, my miracle está en mi casa. is in my house. A ver, levante sus manos, Raise your hands haga así. and go like this. El milagro The miracle está aquí, en mi is casa. here in my house. This is my house. Esta es mi casa. This is my house. Esta es tu casa. This is your house. El milagro ya está The dentro. miracle is inside of you, within you. Los dones, talentos y habilidades The gifts, talents, and ya abilities están dentro are de already ti. within you. Aleluya. Toda la felicidad ya está dentro de ti. It's already within you. La paz, el gozo está dentro de usted It's ya. already within you. Mire, eran 4 reyes para 5. 4 kings against 5. Dicen los historiadores The historians say que estos 4 reyes tenían por lo menos 4,000 a 6,000 had at least 4,000 to 6,000 entre los 4 guerreros. within, you know, all among them. Pero eran guerreros But fuertes. very strong warriors. Entonces va So then they go, Abraham
y busca a los nacidos en su casa. It looks like those who were born within his household. La bendición de esta iglesia son los que han nacido como el que viene del Bronx, de Nueva York, Who that brother who came from New York, que dice, este es mi padre espiritual. that says, this is my spiritual father. Puede irse a cualquier parte por cuestión de trabajo, He can go to any other part of the o world, moverse por cuestión de la familia, because of the family or work. pero los hijos espirituales son los que van a venir y te van a levantar los brazos, But the pastor. spiritual children are the ones that are Son going los hijos nacidos aquí. Tus hijos The espirituales. spiritual children. A ver, toca a tu vecino, dile, no son los de afuera, Tell your neighbor beside you, son los que han nacido but the dentro ones de that have nosotros. been born here. Por eso es importante traer nuevas conversiones a la casa del Señor. Por eso es traer nuevos nacidos. That's why it's important to Ahora, bring new people. tenemos que entender que estos no eran guerreros. We have to understand that these people were not warriors. Primero escuchas, First you listen, la segunda tú buscas, then you seek, la tercera tú preparas gente. and third you equip people. Por eso el pastor está preparándolos a ustedes. That's why the pastor's preparing you. Ay, oye, alguien está respirando. Qué feo cuando... Era Iván Miranda que me está llamando ahí. ¿Qué pasó, Álvaro? Dicen que por una pulgada no era nano, ¿no? Pero no, no. Avanza. Los de tu casa Those in your household, no eran guerreros, eran pastores. they were not warriors, they were shepherds within Abram's household. A ver, diga, yo Say, I no soy un soldado, am not a soldier, soy un civil. I am a civil. Pero cuando llego a la casa de Dios, But when I come to God's house, me convierto en un guerrero. I become a warrior. Amén. Es el propósito de Dios convertirte en un guerrero. It's God's purpose for your life to become a warrior. ¿Cómo puede cambiar una persona de una manera a otra? But how can a person change from one Déjeme to decirle, another? yo vengo de una familia muy acomodada en Ciudad Juárez, Chihuahua. I come from a family that is very, very comfortable in Juárez, Chihuahua. Dormíamos 8 en un cuarto. 8 of us can sleep in one room. Bien acomodaditos tenemos que estar. Very, very comfortable. Very, very well comfortable. No, de verdad. Para que entrara el sol nos teníamos que salir 4. When the sun's coming, 4 of us had to get out of the room. Pero mi papá siempre nos dio el privilegio de cenar a la carta. But my dad always gave us the privilege to dine a la carte. Jugamos al póker, el que sacaba el as cenaba, el que no, no. Whoever won Ahora, es la verdad. would eat. Yo vengo de una familia disfuncional, no I solamente come from a pobre, pero dysfunctional disfuncional. family. Not just poor, but dysfunctional. Yo a la edad de 6 años vi los primeros platillos voladores, At 6 years old, I saw the first flying saucers. sartenes voladores, You know, all these pants and zapatos voladores, shoes. el gato volador. Ahí volaba el gato, el perro, todo. Era una campal rusa en mi casa. It was just fighting all the Yo time. creo que mi mamá fue la que discipuló a Paquita, la del barrio. I think my mom sacó un Paquita la del barrio. ¿Usted sabe lo que es que mi papá salía de la casa, era peluquero, salía a las 7 de la mañana? My dad would go to work at 6 in the morning. Yo nunca entendí eso, pastor. ¿Por qué mi papá salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche? I didn't understand why he would leave at 6 in the morning and come back at 9. Yo le puse el fantasma, I named him the Phantom porque sabía que existía, pero no lo veía. because I knew that he existed, but I didn't see him. ¿Sabe cuándo entendí por qué estaba fuera de la casa tanto tiempo? You know why I understood why he was out of the house so long? Cuando me casé. When I got married. Ya la vida, loco. I said, oh, wow. ¿Usted sabe por qué su esposo se busca un part-time sin necesitar dinero? You know why your husband looks for a part-time without needing money? ¿O por qué cuando llega del trabajo no se entra a la casa sino se queda mirando el carro ahí? Or why when he comes from work he stays looking at his car and No not quiere going to entrar the a la house? caverna porque ahí está la fiera. He doesn't want to go into the cabin because Aquí no, solamente en Dallas. that doesn't happen here. It doesn't happen. Ahora, ¿por qué digo eso? Now why do I say this? Porque era cierto, mi mamá Because it was true. se iba 5 calles gritándole a mi papá, My mom would be screaming at my dad for 5 streets, 5 blocks. mantenido, hipócrita, fingido, no sirves para nada. No good for nothing.
Por eso mi papá a los 64 años de edad mejor se murió y dijo, ya me voy al cielo. Aceptó a Cristo y dijo, me That's why voy. my dad at 64 years of age accepted Christ and went to heaven. I'm gone. Mi mamá murió hasta los 94 años. My mom died at 94 years of age. Y los últimos 4 años la gocé. In the last 4 years, I enjoyed her. ¿Sabe por qué? Porque le pegó Alzheimer. You know why? Because she got Alzheimer's. Y se le olvidó todo su pasado. She forgot all of her De past, amargura, her de bitterness, rencores, her, de you know, pleitos. her fights, all everything. Y todo era risa. And everything was laughter. Y la disfruté a mi madre Yeah, I lo enjoyed mejor her. que pude. The best that I could. Ahora, Now, equipamos a la gente. we equip people. ¿Cómo equipas a una gente How do you equip que people no son soldados, that are not soldiers, que son pastores? but they're shepherds? Con la palabra, dile a tu vecino con la palabra. With the word of God. Dile con The la word of palabra. God. Cuando viene la palabra del Señor, When the word of God comes, comienza a fluir algo glorioso. something glorious begins to flow. Imagínense, yo estoy en 42 países. You know that God is in 42 Una countries. persona que nunca cruzó el 6º grado de primaria. A person who did not graduate from 6th grade. Estuve 4 años en 4º año de primaria. Oh, I have been to 42 countries. I was 4 years in the same grade. 2 años en 5º y en 6º me expulsaron. 2 years in 5th and then 6th grade I was Esa es la kicked verdad. out. That's as much education as I got. Pero cuando vine a But Cristo, when I came to Christ, fue diferente. it was different. Comencé a educarme. I began to educate Porque me myself. comenzaron a decir Because they que began to todo tell lo me podemos en Cristo que nos that we can do all fortalece. things through Christ who strengthens ¿Cómo us. puedes ser cambiado de lo ordinario a lo How do you be extraordinario? changed from the ordinary to the Por eso, extraordinary? Ahí mira, se habla de los 300 de Gedeón. That's why in the Bible we see about 300. That Hasta God hicieron did. la película They 300. even made the movie 300. Y sacaron un carro Chrysler del 300. And they same thing in the movie. Pero nunca se ha hablado, nunca he escuchado a un predicador hablar de los 318 que sacó Abraham. But I've never heard a preacher speak about the 318 that Génesis Abraham 14:14 dice que eran 318. 14:14 says it was 318. Los sacó, los equipó, He took them out, les equipped them, cambió su manera de pensar and changed their way of thinking para que cambiara su manera de so vivir. that they would change their A way ver, dile a tu of vecino, living. cambia tu manera de pensar Change your way para of que thinking cambie tu manera de so that your vivir. way of living. Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Chapter 12 says Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. of thinking so that your way of life Es lo que changes. hacemos en la iglesia. That's what we do in the Hay gente church. que dice, es que en la iglesia te quieren quitar el dinero. People say in church they want to take your money No, away. se te enseña que seas fiel con diezmos, ofrenda y primicias. No, they teach you to be faithful with tithes, Eso es offerings, beneficio para and nosotros. first fruits because it's benefit. La verdad, hermano, diga, eso es beneficio para mí. Now raise your hand and say that's a benefit. ¿Por qué servimos al Señor? Why do we serve the Lord? Porque en la iglesia el que no sirve, no sirve. Because the church, he who does not serve is good. Mire, la silla no sirve. El púlpito no sirve. The chair is useful. El micrófono no sirve. The microphone is useful. Tú tienes talentos, dones y You habilidades. have talents, Sírvele abilities. al Señor. Serve the Lord. El hombre que Useful. diezma más en nuestra iglesia, The man who tithes the most in our church, el diezma $1,800 semanales. he tithes $1,800 a week. ¿Sabe qué hace él en la iglesia? You know what he does in the Él church? tiene 3 restaurantes, He has 3 restaurants. pero él parquea carros afuera. But he parks cars outside Porque me dice, esto me hace más humilde. because he says this makes me more humble. Parquear los carros en el To park the cars to direct. Y algunos dicen, no, yo no me parqueo ahí, me parqueo donde me le gana. Está And bien. some say, I don't want to park there, I'll park whenever I want. Dice, en mi trabajo yo mando a más de 125 empleados. In my job, I'm over 125 employees, he says. Cocineros, busboy, meseros. Busboys, waiters, waitresses. Pero en iglesia yo vengo a servir. And in church, I come to serve. Dice, yo nunca gradué de primaria, nomás llegué a 2º grado de primaria. And he says, I didn't go further than 2nd grade. Yo no puedo enseñar, pastor. Dice, I no can't puedo teach, enseñar, pastor, he says. pero sí puedo parquear carro. But I can park cars Porque todos podemos servir. because we can all serve. La vez pasada llegó un puertorriqueño a mi iglesia. Last week, a Puerto Rican came ¿Cuántos to my church. puertorriqueños tenemos aquí? Nos van a How many Puerto enojar. Ricans are here? Me dice, mira, pastor, He said, hey, yo pastor, quiero servir en la iglesia, I want to serve in the church, pero yo no sirvo para predicar, but I'm not good to preach. tampoco sirvo para cantar. But I'm not good to sing. Pero yo sirvo para animar, Encourage. That sounds like animal. para animar, ¿ok? No me ofrenda ese día. Tenemos que servirle.
convivio. That's why today there's a Y qué bueno que fellowship. vino. Aquí en la iglesia no lo odiamos, I'm glad you No lo came. We don't hate criticamos. you. We don't criticize you. aquí lo amamos. We love you. Aquí amamos a su We familia. love your family. Aquí respetamos a su We familia. respect your family. Aquí honramos a sus hijos, We honor your a los children. que se portan bien y a los que se portan mal. Those who behave and misbehave. Es la verdad. It's the truth. Aquí, esta iglesia te recibe con los brazos We abiertos. receive you with arms Porque open. así nos recibió Cristo. Because that's the way that Christ received Escuchó a us. Abraham que su sobrino estaba secuestrado. So Abram heard that Armó. he had been kidnapped. A los que no sabían He ser put armados. those who did not know how to fight. Y dice que sacó de su territorio a los invasores. And he says that he took the invaders outside from his territory. Termino con esto. I'm going to end with this. ¿Qué invasores? What invaders? No los invasores del norte. Un grupo norteño. No, los invasores que se han metido en tu mente. What invaders have gotten into your mind A hacerte pensar y creer que ya nadie te quiere en la iglesia. to make you think and believe that nobody loves you in Que no church, se interesan por ti. that they're not interested in you. Han venido invasores a ponerte en tu mente. No. Invaders have come to put stuff in your mind. Yo recuerdo los primeros ovejas que tuve, I hijos remember the espirituales. Spiritual sheep that I had. Cuando la iglesia comenzó a crecer, When the church began to grow, pues había varios de ellos que hacían 5 a ministerios. lot of them would carry out 5 ministries. Y de repente, pues ya nomás hacían 3. And then all of a sudden they only Y did después 3, 2. and then 2, Y después 1. and then 1. Y después lo puse de supervisor. And then I put him as Y supervisor. usted va a supervisar porque usted conoce la I visión said, de "You're la going to iglesia. supervise because Usted you ya no va a know hacer lo que hacía. You're not going to Pero do usted va a what I did. supervisar los You're 5 going to ministerios. supervise the 5 ministries. Y de repente un invasor, un pensamiento comenzó a anidarle su mente. And then suddenly a thought came to their mind, an invader. Ya te fueron sacando. Oh, see, they're taking you Te out, fueron taking you out little by sacando. little. Te They're fueron getting rid of you, sacando. they don't want you Y anymore. yo recuerdo con una sola. And I remember, ¿Cómo te voy a sacar si he invertido tantos años why am I contigo? going to kick you out if I've Te he invested entrenado, so te he much capacitado. time in you? I've trained you. Aprende a recibir la promoción. Learn to receive the promotion. Tú y yo ya hicimos tanto estas. And I did so much already. Yo tengo años de no visitar a alguien en la iglesia. I have so many years of not visiting anybody in La vez church. pasada estaba en una corte. Last year I was at court. Estamos con unos jueces que le íbamos a ayudar en su campaña política. We were with some judges, we were going to help them with their Y había political una muchacha campaign. muy bonita que me There was a decía. very pretty young lady that was waving at me. Yo dije, And I said, wow. I said, my God. y volteé otra vez y And I turned again, and again, she's waving at me. que sangre de Cristo tiene poder. No, Christ has power. reprendo al diablo. Y de repente que se me viene And then all of a sudden she gets caminando close to y me. dice, vengo hasta acá, pastor, porque usted no me conoce. I came over here, Pastor, because you don't know me. Dice, yo soy la hija de Angélica. Yo I'm the crecí en su daughter of iglesia. Angelica. I grew up in your Cuando ella me church. dijo eso, dije, And when she said to me, I "Ay, said, gloria a oh, Dios. thank God. Lord, Dije, mi hija, me pusiste nervioso. you got me nervous. Dice, no, pastor, lo que pasa es que yo me fui a la universidad But I went to y después me college. fui a un posgrado And then I y went después to un get a doctorado master's y and tengo a más de doctorate. 12 años fuera de casa. So I was 12 years away from home. Imagínate, yo la había visto una niña I had seen her a y little ahora una girl. señorona, así una muchachona. Yo pensaba que me estaba sangre, que eso tiene poder. Por eso los hombres somos víboras. Sí, porque a veces que los hombres somos muy hipócritas, ¿verdad? As men are very hypocrite sometimes. Porque yo le pregunto a los varones, ¿qué Exacto. viste en tu esposa? What did you see in your wife? Oh, tiene un corazón muy Oh, she has a bonito. great, wonderful heart. No seas tan hipócrita. Don't be so hypocrite. ¿Qué le viste a tu esposa? What did you see in your wife? Ese buenos sentimientos. All those good feelings in her. Lo que viste, ay, Dios mío. What you saw is like, oh Lord. ¿Es cierto? It's true. ¿Usted cree que cuando, mire, a mí Dios me habló, God spoke to me cuando y venía una muchacha así? when a young woman would Y come cuando yo home. la miraba y Now it's decía, here. ay padre, yo soy soltero y ella soltera, I'm singing, Señor, haz el she's singing, milagro. the Lord. Y escuché una voz que me dijo, ella va a ser tu esposa. She's going to be your wife. Y toda para mí. And all of her for me? Sí. And the Lord said yes. Y me casé hace 31 años con ella. And I got married with her 31 ¿Usted years cree que ago. no le vi el corazón? ¿O que hablaba en lengua? I didn't know she had a good heart. Yo comenzaba, mírala como camina. Parecía una gacela. Oh. Pero uno dice, es que
es muy espiritual. They say, oh, she was so spiritual. Bueno, vamos. Let's keep going. Pero qué rico But it's great. que nosotros podamos ser. Hey, a mí lo que me atrajo a mi esposa, yo le dije, esos labios, What todos attracted me to my wife was those lips, carnositos. those fleshly lips. Claro. Yes. ¿Qué tiene de malo? Is there anything wrong with that? Malo es que tú desees los de la vecina. Bad is for you to desire the neighbors. Ahora, termino con esto. I'm gonna end with this. Cuando tú equipas, tú echas fuera a todos los que se metieron en tus pensamientos, ideas. When you throw away those Cuando le impurities enseñé esto a mi in your mind, líder, when I taught my leader this, regresó they came back a ser más efectivo que nunca to be more antes. effective than before. Familia, Family. nuevo pacto. Nuevo pacto. Usted tiene una cobertura bendecida. You have a blessed covering over you. Póngase de pie. Let's stand.